Quiero predicarte sobre agradando al verdadero Rey. Ese fue el título que decidí ponerle a esta predicación. ¿Y cuántas cosas hacemos en nuestra vida durante el día, ¿no? En el transcurso de nuestro día, cuántas cosas hacemos que a veces ni siquiera cuenta nos damos de la cantidad de situaciones donde sin querer o tal vez siendo o no conscientes queremos agradar a las personas que nos rodean, ¿amén? Y tenemos a veces, sí, o puede ser que no, pero por costumbre o por naturaleza, mayormente queremos agradar a ciertas personas. Y existen personas que tal vez tengan ciertas cualidades o cierta popularidad, ¿no? O sea, son personas populares, personas reconocidas, que tal vez si tuviésemos, vamos a decir, la suerte de conocerlas y esas personas nos dirían, ¿querés ser como yo? Tener tal vez fama, tal vez dinero, tal vez alguna cosa en especial, pero te dicen, tenés que dejar de servir a Dios, tenés que dejar la iglesia, tenés que dejar de leer la Biblia, tenés que dejar de orar, tenés que dejar todo lo que respecta a Dios. ¿Cuál sería nuestra respuesta? Amén. Vamos a leer 1 Tesalonicenses 4:1 y dice así: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Vamos a orar por esta palabra. Padre Celestial, te pido para que tú estés involucrándote, Señor, en medio de este servicio, Señor Jesús. Te pido para que tú estés moviéndote en cada mente, en cada corazón, Señor, que tú, Señor, unjas mis labios, Señor, y que tú hables a tu pueblo en el nombre de Cristo Jesús. Te doy las gracias, Señor. Amén y amén. Como primer punto te quiero hablar sobre agradando a individuos. Ser agradable no está para nada mal, ¿sí? Ser simpático, carismático, suspicaz, que sería con un carácter único, no es nada malo, ¿amén? No hay nada de malo en eso. Y es más, existen personas que tienen esa ventaja, ¿sí? De ser carismáticos, ser personas accesibles y que por lo general, no digo que todos, pero por lo general le cae bien a todo el mundo, ¿no? Porque son más accesibles, hablan bien, ¿sí? Y la verdad no existe nada de malo en eso. Y incluso decimos, ¿no?, que lo ideal, no digo que sea una regla, pero que lo ideal es mejor cuando uno es así, de esa manera, ¿no? Simpático, carismático, o por lo menos de vez en cuando una sonrisa, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a cada uno de nosotros a entablar alguna charla con alguna persona que tal vez no conozca a Cristo, ¿sí? Y nos sirve a nosotros para poder ganar almas, para poder llegar a otras personas, ¿amén? Yo, una de las cosas que dudo, y esto es personal, no digo que sea así, es que dudo, ¿no?, de que en el cielo exista personas con cara larga, con cara amargada, ¿no? ¿Se imaginan en el cielo encontrarse con personas que estén tristes? Yo lo dudo, ¿no? ¿Por qué? Porque una de las cosas que nos encontramos cuando cada uno de nosotros conocemos a Cristo Jesús, en la salvación, amén, trae un cambio en nuestro rostro, en nuestra cara, en nuestro aspecto, amén. ¿Por qué? Porque Dios empieza a hacer algo en nuestro corazón. Y algo agradable se va a demostrar en tu cara. Mirá lo que dice Proverbios 15:13. Dice, el corazón alegre es la cara feliz, y el corazón enfermo, un semblante triste. Amén. Eso es lo que pasa en la vida de cada uno de nosotros cuando estamos con cara larga, ¿no? Imagínate que tenés un dolor de muela. Qué feo que es, por favor, un dolor de muela. Y automáticamente, ¿no? No sé si se acuerdan la predicación del pastor Paul Stevens, cuando él dijo que le dolía la muela y él estaba en la puerta de su iglesia y estaba pasando la gente y él estaba con un dolor terrible de muela. Y claro, la gente lo veía mal, lo veía como furioso, ¿no? Ya que es su cara un poquito más media fuerte. Y imagínense con un dolor de muela, y cuando lo veían pasando, hubo un matrimonio que cuando él los miró, los saludó, ese matrimonio dejó de venir a la iglesia. ¿Y qué había pasado? Ellos pensaban que el pastor estaba enojado con este matrimonio, y nada que ver, a él le dolía la muela. Amén. Pero bueno, suele pasar que ciertos dolores en nuestro cuerpo, ciertos dolores en el alma, ciertos dolores en nuestro corazón nos van a cambiar el semblante, nos van a cambiar
cambiar nuestro rostro, ¿sí? Nuestra manera de mirar. Ahora, cuando una persona tiene un carácter público y dice, soy uno con unos y otros con otros, o sea, una persona que quiere agradar a todo el mundo, ¿sí? Una persona, que existen y que las hay, que se comportan constantemente diferentes, tanto con uno como con otros. Amén. ¿Qué te quiero decir con esto? Cuando hay personas que son así, se juntan con las personas que empiezan con el chisme y empiezan a chismosear. Se juntan con personas que tienen vicios y enganchan por el vicio. Se juntan con personas que van al pecado y ellos también van a lo mismo, ¿sí? Dicen, no voy a desperdiciar el vino que me estás ofreciendo, no voy a desperdiciar lo que me estás ofreciendo para fumar, para tomar, etcétera, etcétera. Amén. Personas que no tienen una firmeza en su carácter y se terminan doblegando a cada situación. Ahora, estas personas son influenciadas, ¿sí? Personas que se dejan llevar y se olvidan de quiénes son. Amén. Estamos hablando de personas que fueron salvas, que conocieron el Evangelio, que conocieron a Cristo Jesús, pero lamentablemente se volvieron. Hebreos 10:38 dice, mi justo por la fe vivirá, pero si se vuelve atrás, no estaré contento de él, dice el Señor. Amén. Cuando personas, ¿sí?, se ponen a la par de otras personas, lamentablemente terminan retrocediendo, porque muchos vicios, ¿sí?, que dejaron antes los vuelven a tomar, ¿sí? Tal vez dejaron el chisme en el pasado porque sabían el daño que causaba y se juntan con personas que tienen el mismo problema y empiezan de nuevo. Lo mismo pasa con las adicciones, con los robos, con las malas conversaciones, ¿sí? Cuando hay cosas que vos venciste en tu vida, lo mejor que podés hacer es no volver a lo mismo, no volver a edificar lo mismo. Sí, Pablo nos dice que Él no va a edificar lo que ya derrumbó, amén. Tenés que dejar el pasado atrás, empezar una vida nueva y todo lo que dejaste, abandonaste, sean vicios, sea lo que fuese que te ataba al pecado, empezar a dejarlo, quemarlo, incluso enterrar esas cenizas, amén. Muchas personas quieren agradar a otros por conveniencia. Y esto es una realidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre dicen, no, pero si yo estoy con esta otra persona, yo tengo un cierto beneficio, va a haber cosas que me van a beneficiar. Hay personas que necesitan ser agradables con todo el mundo. Si quieren llevar bien con todo el mundo. ¿Por qué? Porque les gusta que los traten bien, simplemente. Muchas veces hay gente que toda su vida lo maltrataron y quieren que como otras personas lo traten bien, comparten el pecado para que simplemente lo traten bien, o para que le presten atención, para que hablen con ellos, para que los llamen, ¿sí? A otros les gusta, ¿sí?, pedir cosas a otras personas y para tener un beneficio, sea dinero, sea ropa, sea un auto, una moto, una bicicleta, ¿qué hacen? Comparten cosas con otras personas, ¿sí? Y muchas veces termina siendo pecado y terminan perdiendo sus prioridades. Ahora, ¿qué es lo que conlleva todo esto? Que muchas veces terminás cayendo una y otra vez en las mismas cosas que ellos ya están, ¿sí? Simplemente para congraciarse con ellos. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona, un cristiano, ¿no?, que le gusta agarrar la Biblia y ponérsela abajo del brazo y anda todo el día con la Biblia debajo del brazo y anda de acá para allá con la Biblia debajo del brazo y se va a un kiosquito y empieza a hablar con el kiosquero y da la casualidad que ve otro hermano que se lo puso atrás porque estaba esperando que terminen de hablar y capaz que estaban hablando mal de él, ¿no? ¿Con qué cara? Creo que te vas a poner más blanco que esta pared, ¿no? Va a pasar, puede pasar, hermanos. Por eso es bueno hacer la voluntad de Dios y no estar haciendo una doble vida, ¿amén? Había un hombre que le ofrecieron hacer un chanchullo en su trabajo, ¿sí? Vender cosas en negro. Entonces este hombre le dijo, yo no puedo porque soy cristiano, yo no puedo hacer esto porque va en contra de la voluntad de Dios. Y este hombre, el dueño de esta fábrica, le dijo, ¿vos sabés lo que me estás diciendo? ¿Vos sabés que podés perder tu trabajo? ¿Vos sabés que yo te puedo echar porque te estás negando
a un trabajo que yo te estoy dando? Y este hombre entre lágrimas le dijo que sí, que él sabía que se estaba negando, pero sabía que no era correcto. Amén. ¿Y qué pasó? A este hombre no solamente le mantuvieron el puesto, sino que lo ascendieron. ¿Saben por qué? Porque sabían que podían confiar en él. Amén. Y esto es un principio bíblico, y los principios bíblicos nos van a traer bendiciones. Amén. No te quiero hablar como segundo punto sobre agradar a todo el mundo o agradar al mundo. Amén. Personas sin personalidad. La palabra personalidad quiere decir diferencia individual que constituye a cada persona y la distingue de otras. Amén. Como seres humanos nos distinguimos muchas veces de otros, con nuestra forma de vestir, con nuestra forma de ser. Pero, ¿qué pasa con las personas a las que se les va la diferencia? Con unos son una persona, con otros son otra persona diferente, y constantemente quieren agradar a unos y a otros, porque no quieren desagradar a absolutamente nadie. Santiago 4:4, y no es él, es el apóstol. Dice: oh gente infiel, ¿no saben ustedes que ser amigos del mundo es ser enemigos de Dios? Cualquiera que decide ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Amén. Y esto es un poco contradictorio porque muchas veces nos va a pasar que vamos a necesitar hablar con otras personas sobre el Evangelio de Cristo Jesús. De hecho, me ha pasado, hace creo que como 2 o 3 semanas, de ir a un lugar con unos hombres donde yo no los veía hace como 20 años. ¿Y qué pasaba? Yo no tenía ni idea prácticamente dónde iba, porque imagínense que 20 años pueden cambiar miles de cosas, de características en las personas. Y cuando yo me encuentro con estos hombres, bueno, ellos estaban cocinando y una de las cosas que yo vi, ni bien entré, vi que estaban tomando vino, ¿no? Una de las cosas que hicieron, por supuesto, me ofrecieron, ¿sí? Y después no vieron al pastor durmiendo abajo de la camioneta, ¿no? Sino que yo le dije que no, porque yo no bebo, amén. Y claro, ellos se sorprendieron. ¿Por qué? Porque pensaban que yo estaba en la misma que ellos. Porque incluso, hablando con ellos, descubrí que cada uno de ellos eran cristianos, amén. Pero con un tinte un poquito diferente al nuestro, amén. Y una de las cosas que me sorprendió, y un poco sí, un poco no, fue que hablando con ellos, con uno de ellos específicamente, lo tuve que llamar aparte y les digo la verdad, ese joven se tuvo que salvar de nuevo, amén, porque se estaba alejando de Dios y se podía ver una necesidad en su corazón, se quebró de una manera impresionante, sus lágrimas caían, pero de una manera impresionante, sus ojos parecían inyectados en sangre de la manera como Dios lo tocó, simplemente con algunas palabras, pero el Espíritu Santo estaba ahí, amén. Y ese es el poder de Dios, muchas veces, hablando a través de nosotros, cuando nosotros podemos tener un carácter firme, amén, sin compartir cosas con ellos, amén, como por ejemplo era la bebida, o tal vez charlas inadecuadas, amén. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que no vamos a poder vivir aislados, no podemos vivir adentro de una burbuja, no podemos estar encerrados las 24 horas, si no nos vamos a terminar siendo mormones, amén. Jesús ora por sus discípulos, amén, ora por cada uno de los apóstoles y dice esto en Juan 17, 14, 15, dice: yo les he dado tu palabra, Jesús está orando, y dice: y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Amén. Jesús está interviniendo por cada uno de ellos. Amén. No nos está diciendo que no compartamos absolutamente nada, sino que tenemos que cuidarnos de aquellas cosas que nos pueden hacer daño. Primera de Corintios 5, 9 y 10. El apóstol Pablo dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. En otras palabras, es prácticamente imposible querer compartir algo con alguien que no peque.
Amén. Si nosotros queremos ganar a personas del mundo, van a estar en pecado, van a estar viviendo en pecado. Amén. ¿Por qué? Porque muchas veces no conocen que están mal. Amén. No conocen, no saben lo que están haciendo en sus vidas. Y Él está explicando esto porque había una cierta mentalidad donde ellos estaban diciendo, no, estamos metiendo todo en la misma bolsa. Y Él se está refiriendo puntualmente acá que estas personas tenían que ser juzgadas dentro de la iglesia, no fuera. Amén. Que los de fuera se iba a encargar Dios. Amén. Por eso tenemos que vivir conscientemente alejándonos del mal. Amén. Ahora, una de las cosas que vamos a tener que enfrentarnos cada uno de nosotros, y esto es global y no creo que nadie queda eximido de esto, amén, es que van a hablar mal o bien siempre de cada uno de nosotros. Amén. Jesús dice que a Juan le decían que tenía un demonio y de él decían que él era un bebedor y un comilón. Lucas 7, 33 y 34 dice: porque vino Juan el Bautista, que ni comía ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Amén. En pocas palabras, hay personas que todo lo que vos hagas o no hagas o dejes de hacer, les va a venir bien para hablar mal de vos. Amén. Así que hay personas que por más que vos te lleves bien con ellos, compartas cosas con ellos, después se dan media vuelta y dicen, pero este no va a la iglesia. Amén. Pero este no hacía cosas que, si yo lo vi entrando allá, iba con la Biblia abajo del brazo. Amén. Así que una de las cosas que nosotros tenemos que darnos cuenta es que hacer lo correcto es lo mejor para cada una de nuestras vidas. Amén. Y que digan lo que tengan que decir. Si quieren hablar, que hablen. Pero ¿sabés qué es lo más importante? Que no tengan razón. Amén. No tienen que tener razón de lo que ellos estén diciendo. Que ellos digan lo que quieran decir, pero mientras no tengan razón. Amén. Existen personas, ¿sí?, que es mejor decirles, chao. ¿Sabes qué? No quiero saber nada con tu vida. Vos no entendés que yo quiero hacer la voluntad de Dios. Amén. Y van a tener que entender que tu corazón está entregado completamente a nuestro Dios. Amén. Y saber que lo importante es que vos estés bien delante de Dios. Y eso es lo más importante en tu vida. Amén. Ahora, si la persona que habla mal de vos tiene razón, bueno, puedes arrepentirte y empezar otra vez. Amén. Como corresponde, como nos dice la palabra de Dios. Amén. Ahora, vamos a hablar sobre lo que le desagrada a Dios. Si sabes lo que no le agrada a Dios, vas a empezar a separarlo. Amén. Son una de las cosas que nosotros podemos hacer, es darnos cuenta de lo que está bien y lo que está mal, ¿sí? Y empezar a tomar decisiones correctas. Vamos a tener que saber claramente qué es lo que te aleja de la presencia de Dios y qué es lo que está en la mente de cada uno de nosotros. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Amén. Hay algo que nosotros tenemos que darnos cuenta y hacernos una pregunta, ¿no? ¿Dónde están nuestros pensamientos? ¿Dónde está nuestra mente la mayor parte del día? ¿Sí? Estamos pensando en lo que hizo fulanito, lo que hizo fulanita, lo que dijo o lo que va a hacer o lo que se compró o lo que se quiere comprar. Estamos pensando en algo puro, en algo digno, en algo que tenga virtud. De no ser así, lo mejor es desecharlo de nuestra mente. Amén. Es agarrar y decir, este pensamiento no va acorde a la voluntad de Dios. Si no es honesto, si no es justo, no es puro, no es amable, no es de un buen nombre, no tiene ninguna virtud espiritual, no es digno de adoración a Dios, no tiene ninguna cualidad, lo que vas a tener que hacer es desecharlo completamente de tu mente, de tus pensamientos, alejarlo. Amén. Si tu mente se desenfoca, vas a tener que empezar a repasarlo una y otra vez a este versículo,
Anotalo, tenelo en cuenta. Cada vez que pienses cosas que no son adecuadas a la voluntad de Dios, acordate de Filipenses 4:8, amén, y volvé a enfocarte, volvé a la presencia de nuestro Dios. Una de las cosas que tenemos que saber siempre es que Dios piensa en vos, amén. Dios piensa en cada uno de nosotros. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Él jamás va a estar pensando en hacernos un daño. Él no está pensando en que la persona se equivoque para castigarla. Amén. Eso es una completa mentira. Si alguna vez te lo dijeron, si alguna vez te lo hicieron creer, Dios no está esperando que las personas sigan viviendo en pecado. Todo lo contrario. Él está esperando que cada una de las personas que viven en pecado se arrepientan y se vuelvan a Él, porque Él quiere lo mejor para cada una de las personas, amén. Él no creó el mundo y a las personas para destruirlas, sino para que vivan en abundancia, amén. Vamos a hablar por el tercer punto sobre agradar al verdadero Rey. David agradaba a Dios incluso en sus momentos difíciles, amén. David, antes de ser rey, David, a pesar, ¿sí?, de que jamás había hecho absolutamente nada malo en contra del rey Saúl, el rey Saúl lo quería matar. Estaba buscándolo por todos lados y quería hacerle daño, ¿amén? Y en una situación un poco inesperada para el rey Saúl, David tiene la oportunidad de quitarle la vida. Vamos a leer la historia, 1 Samuel 24, del 4 al 6. Dice: entonces los hombres de David dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y ahora harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla de del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. No sé si podés verlo en esta historia, pero una de las cosas que estamos viendo es que uno de los hombres de David le dice: acá está tu enemigo, entregadísimo, regaladísimo, podés hacer lo que vos quieras con él. Si querés, incluso, matalo. Y no estamos hablando de cualquier enemigo, estamos hablando de un hombre que estaba buscando la vida de David. Pero hay una gran diferencia entre cualquier hombre y un hombre con el cual Dios lo estaba respaldando. Y lo que más me llama la atención en esta historia es que el rey David no le importó lo que le dijeran sus hombres, no le importó que la otra persona estaba atentando en contra de su vida. Él hizo lo que le agradaba a Dios. Amén. Tenemos que ver esta situación porque es muy apretada para su vida. Yo creo que si nosotros, hay una persona que nos quiere matar, no estaríamos diciendo que Dios se va a encargar de él. 1 Samuel 24:12 dice: juzgue Jehová entre tú y yo, le habla David a Saúl, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Amén. Hay que tener un carácter muy firme para tomar estas palabras y traerlas a nuestra vida. Amén. Imagínense esta situación viviéndola cada uno de nosotros, diciendo: Dios se va a encargar porque Dios es justo. Yo no voy a matar a la persona que Dios eligió para ponerlo rey, aunque esté atacándome, aunque Él quiera matarme. Tenemos que entender que Saúl no era cualquier persona. Él era el rey y él dice la palabra de Dios que él fue con 3.000 hombres hasta este lugar, hasta esta cueva, donde David se estaba escondiendo. Estaba completamente atrapado, pero él podía vencerlo. Pero una de las cosas que nosotros vemos, que David quería hacer al 100% en ese momento la voluntad de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, porque David nos está dando un claro ejemplo de que si queremos hacerlo, lo vamos a poder hacer. Amén. ¿Cuántas personas
nos hicieron daño, cuántas personas nos hicieron sufrir. Y la pregunta es, ¿podemos ser como David o vamos a tomar venganza? ¿Podemos decir qué es lo correcto y qué no es lo correcto? Si Dios nos está diciendo que hay cosas que están mal, podemos decidir, aunque no le agraden a otras personas, porque estos hombres estaban completamente de acuerdo si lo mataban, porque los estaban persiguiendo, los hombres que estaban con David, y no importó desagradarle a ellos. A él le importaba hacer la voluntad de Dios. Amén. Debemos ver lo sobrenatural de la palabra de Dios. Lucas 6:31. Dice: ¿y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Amén. Así como nosotros queremos que las otras personas sean como nosotros, como que nos traten a nosotros, así tenemos que tratarlos. Amén. Y esto es una ley. Si nosotros maltratamos a otras personas, vamos a ser maltratados. Así como nosotros les hablemos, nos van a hablar. Amén. Tenemos que entender, ¿sí?, que si nosotros tomamos una venganza, alguien tarde o temprano se va a terminar vengando de nosotros. Amén. Tenemos que dejar que Dios sea Dios en la vida de cada uno de nosotros y no tenemos que tomar su lugar. Amén. Romanos 12:19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Deuteronomios 32:35 dice: mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que está preparado se apresura. Amén. El tiempo lo determina Dios. Amén. Nosotros no podemos adelantar los pasos que Dios nos está diciendo. Amén. Si nosotros tomamos las cosas por nuestras manos, estamos tomando el lugar de Dios. Amén. Y ahí viene un problema. Amén. Las cosas que digan sobre nosotros, mientras no sean verdad, que hablen. Dios es quien nos va a dar la recompensa a cada uno de nosotros por cada una de nuestras obras. Amén. Por todo el tiempo que le dediquemos a la palabra de Dios, por todo el tiempo que le dediquemos a la iglesia, por todo el tiempo que le dediquemos a la oración, por todo lo que nosotros hagamos para Dios. Es Dios quien nos va a dar la recompensa y no las personas. Amén. Lucas 6:38 dice: dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Cuando nosotros medimos mal, esta palabra parece que decimos, ¿no? Pero ahora si nosotros medimos bien, es una bendición. Amén. Es una retribución gloriosa para nuestra vida. Amén. Hacer la voluntad de Dios y tener aún más de lo que nosotros podemos dar. Amén. Todo lo que nosotros hagamos para Dios, todo lo bueno que hacemos para Dios, vamos a tener una recompensa. Amén. Por eso no hay que cansarse, solo hay que confiar en Dios y ser agradables delante de su presencia. Amén. Vamos a cerrar los ojos, inclinar el rostro. Y quiero hacer un llamado de salvación para aquellas personas que quieran aceptar a Cristo Jesús como su Señor y Salvador de su vida y de su alma. Si en esta noche querés aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador, yo te invito a que levantes tu mano. Dios bendiga tu mano. Quiero que repitas conmigo: Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados. Yo te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida y de mi alma. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida para que jamás sea borrado. Te doy las gracias, Señor. Amén y amén.